felices de estar en la casa del Señor. Amén. Y sabe que siempre que tengo la oportunidad de volver aquí con ustedes y me siento con el pastor Eliseo y le hago una crónica de todo lo que de todas las veces que hemos estado, hemos venido, y ha sido un tiempo muy especial. La última vez que estuve con ustedes fue en el 2019, recuerdo, justo antes del tiempo de pandemia. Y en ese tiempo veníamos, mi esposa y yo veníamos solos, pero ahora no venimos solos, ahora venimos con una promesa de parte de Dios, y es que en medio de la pandemia, hermanos, el Señor nos permitió el privilegio y el honor de ser padres. Así que nosotros quiere darle un aplauso al Señor, porque Dios ha sido bueno. Nosotros habíamos pasado un tiempo difícil de no poder tener familia durante 7 años, orando al Señor, orando. En este periodo mi esposa tuvo 3 pérdidas, perdimos a 3 bebés, y cuando prácticamente creímos que la esperanza se había ido, el Señor trajo una palabra a la vida de mi esposa, y el Señor le dijo: es tiempo de tener familia. Y mi esposa vino a mí, la pandemia estaba en su máximo apogeo, la gente en los hospitales, sin vacunas, sin nada. Y bueno, el ministerio que nosotros realizamos es un ministerio de predicación itinerante. Vamos por distintas partes de México, otros países de Centroamérica, Estados Unidos, pero la agenda de un año y medio, hermanos, estaba cancelada. Los pastores me llamaban no para invitarme, sino para cancelar las actividades, y yo estaba en pánico, en shock, como la mayoría de los que estamos aquí, supongo, cuando vino la pandemia, ¿verdad? Y las finanzas abajo y la situación de la pandemia. Entonces yo miré a mi esposa y yo le dije: sinceramente no creo que sea el mejor momento para tener familia. Y ella estaba, hermanos, aferrada a la palabra de parte de Dios. Yo subía a la parte de arriba de la casa, la veía llorando, rendida al Señor, clamando al Señor, pidiendo. Y yo: Señor, háblame a mí también. Yo le pedía: Señor, háblame, dame la convicción de que este es el tiempo en el que tú nos quieres dar familia, y si así lo vas a hacer, Señor, tú tienes que hacer un milagro. ¿Alguien de los que están aquí creen en los milagros de parte de Dios? Así que en una madrugada, hermanos, orando, yo le dije al Señor: vamos a subirnos al ring, al cuadrilátero, y hasta que no me des, Señor, la oportuna palabra, Señor, yo necesito estar convencido que este es el tiempo en que tú nos quieres dar familia. Así que en ese tiempo de oración, hermanos, el Señor trae a mi mente la historia de Ezequiel en el valle de los huesos secos. Y dice la escritura que el Señor le habla a Ezequiel y le hace la pregunta clave, y es una pregunta que se replica a lo largo de la historia, y el Señor nos sigue haciendo la misma pregunta: ¿crees que estos huesos pueden vivir? Y sabe una cosa, hermano, Ezequiel da la respuesta correcta. Ezequiel no dice sí de manera rápida, tampoco dice no de manera incrédula. Ezequiel da con la respuesta correcta y le dice: Señor, si tú quieres que los huesos vivan, vivirán. Y si tú no quieres que los huesos vivan, no vivirán. Sea hecha según tu bendita voluntad. Esa fue la respuesta de Ezequiel. Así que entonces dice la escritura que el Señor le habla a Ezequiel y le dice: diste como decimos en México nosotros, diste en el clavo, diste en el centro. Háblale al Espíritu Santo y di: ven de los 4 puntos cardinales de la tierra, ven del norte, del sur, del este y del oeste, y sopla vida sobre estos huesos, y estos huesos vivirán. Y entonces dice la escritura que Ezequiel le habla al Espíritu y le dice: ven de los 4 vientos y sopla vida. Y Ezequiel empieza a ver cómo se empiezan a unir hueso con hueso, y después empieza a crecer carne sobre los huesos, y el punto
punto final es cuando Dios sopla vida, así como en el Edén, así como en el comienzo de todo, el Señor sopla vida sobre esos huesos y esos huesos empiezan a vivir, se empiezan a incorporar. Así que el Señor en ese momento, hermanos, habla a mi corazón y me dice: incrédulo, si acaso no crees que yo pude hacer que esos huesos muertos cobren vida, ¿acaso no crees que yo puedo traer vida al vientre de tu esposa? ¿Acaso no crees que yo soy Dios de milagros? ¿Acaso no crees que yo soy Dios de generaciones? ¿Acaso no crees que yo soy el Dios que da la vida? Y entonces mi respuesta fue: Señor, yo creo tu palabra, yo creo en tu promesa, yo creo en tus milagros, yo creo en lo que tú puedes hacer. Hermano, subí a la habitación, abracé a mi esposa y le dije: creo la palabra del Señor. Hermanos, y 9 meses después, el 29 de diciembre del año más fatídico de los últimos tiempos, nace para la gloria del Señor nuestro primogénito Miquel Samuel, como respuesta a las oraciones, como respuesta de que Dios es un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios que contesta, un Dios de segundas, terceras, cuartas y las oportunidades que hagan falta. Si usted cree en el poder de Dios, dele un fuerte aplauso al Señor y dígale: creo en tu poder. Creo en tu poder. Así como está, cierre sus ojos. Quiero hacer una oración y poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tu iglesia hoy se reúne con el deseo de honrar tu nombre. Gracias porque además este día, Señor, en todo el mundo se celebra el Día del Padre y podemos honrar a los papás, Señor, quienes cada día se esfuerzan por traer el sustento a sus familias. Pero en esta hora, Espíritu Santo, yo te pido de una manera muy oportuna y muy puntual que hables a cada papá, a cada padre, a cada sacerdote del hogar, Señor. Yo te pido que tú me uses, Señor, con tu palabra para poder traer esa palabra poderosa que ellos necesitan, Señor. Usa mis labios, usa mi mente, usa mi corazón para la alabanza de tu gloria. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Quiero que abra su Biblia, hermano, en el primer libro del profeta Samuel, primero de Samuel, capítulo 4. Y aunque voy a hablar acerca de los primeros 3 capítulos, quiero contarles una historia que concluye en el capítulo 4. Y aunque no la voy a leer en sí, quiero narrar la conclusión de esta historia. Así que yo voy a pedir de su atención plena, su atención máxima, porque no quiero demorarme mucho. Después queremos hacer un llamado, queremos orar por los padres, por las familias, queremos orar si hay algún enfermo entre nosotros, que el Señor obre sanidad. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para sanar las enfermedades? Queremos tener un tiempo de ministración, así que quiero ir rápido, pero quiero que usted se lleve este consejo para que usted lo pueda aplicar a su vida. La conclusión de esta historia, hermano, es una de las conclusiones más terribles que el pueblo de Israel haya podido pasar. A los comienzos del capítulo 4 vemos una de las batallas más impresionantes que se dan en las escrituras en el Antiguo Testamento. Y para poner un poco de contexto quizás a las personas que nos visitan por primera vez y no tienen gran conocimiento del relato que vamos a leer y la historia que vamos a abordar, algo muy sencillo que hay que entender es lo siguiente: que el Señor siempre estuvo con el pueblo de Israel. Diga conmigo, el Señor. Diga conmigo más fuerte: el Señor siempre estuvo con el pueblo de Israel. Diga conmigo fuerte: el Señor siempre luchó por el pueblo de Israel.
Y en esta ocasión el Señor estaba con el pueblo de Israel. Había una gran batalla. Los filisteos nuevamente se habían levantado en contra del pueblo de Israel. Era una época en la que el pecado en Israel había crecido demasiado. Era una época donde la familia sacerdotal había decaído en muchos aspectos. Era una época en la que el nombre de Dios no era adorado como él deseaba que se le adorase, pero aún así Dios no los había abandonado. Así que se levanta una gran batalla. El pueblo de Israel se enfrenta en contra de los filisteos y ellos empiezan a luchar, ellos empiezan a batallar. De repente en esa batalla el pueblo de Israel empieza a perder, de tal manera que en ese primer enfrentamiento mueren 10,000 israelitas. Así que decae el ánimo del ejército de Israel. Ellos están desesperados, no saben qué hacer, no saben a quién recurrir. Y a uno de ellos se les ocurre una idea impresionante, y podemos inclusive decir una idea muy buena, muy acertada. Alguno de ellos pensó en traer el arca del pacto al campo de batalla, pensando que el arca del pacto en el campo de batalla haría que el pueblo de Israel ganara esa guerra. Así que mandan a traer el arca del pacto. En aquel tiempo el sacerdote que custodiaba el arca del pacto era un hombre llamado Elí, ayudado por dos de sus hijos llamados Ofni y Fines, quienes también estaban en el campo de batalla. Así que mandan a traer el arca del pacto. Ahora, ¿qué es el arca del pacto? Usted se preguntará, para algunos que no tengan el contexto amplio de esta historia. El arca del pacto en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, era el lugar donde se depositaba la gloria de Dios. El templo estaba dividido en dos partes: lugar santo y lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba una especie de caja hecha específicamente con unas medidas, donde Dios ahí depositaba su gloria. Diga conmigo fuerte: Dios depositaba su gloria en el arca del pacto. Así que traer el arca del pacto al campo de batalla era sinónimo de traer la presencia de Dios al campo de guerra. Una muy buena idea, ¿verdad, hermanos? Así que ellos hacen esto, traen el arca del pacto al campo de batalla. Ofni y Fines la cargan y la sientan en el campo de batalla. Escuche con mucha atención, porque cuando el arca del pacto llega al campo de batalla, dice el capítulo 4, narra esta final de esta historia, que todo Israel empieza a gritar, que la moral de Israel está por los cielos, que ellos empiezan a clamar porque ellos saben lo que significa que el arca del pacto llegue a ese lugar. El arca del pacto en ese lugar representaba la autoridad de Dios. El arca del pacto en ese lugar representaba el poder de Dios. El arca del pacto en ese lugar representaba que Dios estaba con ellos. Ahora, imaginemos por un instante que todos nosotros, los que estamos aquí, somos el ejército de Israel. Imaginemos que el arca del pacto entra por las puertas de la iglesia, la hermosa, la ponemos aquí en el altar. Ahora, yo quiero preguntar, ¿cómo reaccionaría la iglesia, la hermosa, si la misma arca del pacto se asentara en este lugar? Transportémonos a ese momento de la historia. Ahora, yo creo que a la cuenta de 3 usted reaccione como si usted fuera un soldado de Israel que ve llegar el arca del pacto y la traen aquí. ¿Cómo reaccionaría la iglesia la hermosa? ¿Está listo? Yo voy a contar hasta 3, y cuando cuente 3 usted va a reaccionar de alguna manera, dando un aplauso, un gloria a Dios, un aleluya, lo que usted quiera. ¿Está listo? Sí, está listo. A ver, el arca del pacto llega a la iglesia la hermosa. 1, 2, 3. Más o menos.
Más o menos, más o menos. A ver, vamos a dar una segunda oportunidad. ¿Está listo? ¿Está listo? El arca del pacto, donde está depositada la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, entra por las puertas de la iglesia la hermosa, y la iglesia reacciona de esta manera: 1, 2, 3. Aleluya. Imagínense un acto impresionante. Así que el arca del pacto llega al campo de batalla y todos los israelitas empiezan a clamar y su moral se sube, y también la moral de los filisteos empieza a descender, porque ellos saben lo que significa este hecho. Ellos escucharon historias de lo que pasaba cuando Jehová de los ejércitos luchaba con Israel. Ellos habían escuchado historias de cómo el Señor con mano fuerte les sacó de Egipto. Ellos sabían cómo el Señor había abierto el mar rojo y ellos habían pasado en seco. Ellos sabían cómo el mar se había vuelto a cerrar y violentamente los carros del faraón habían desfallecido. Los filisteos conocían el poder de nuestro gran Dios. Y quiero decirte una cosa en esta hora, y amada iglesia, el mismo Dios que hacía milagros en la antigüedad sigue estando entre nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Alguien puede dar un amén a esto? Así que ahí están en el campo de batalla, y de repente uno de los filisteos dice: hermanos filisteos, tranquilos, no se desanimen. ¿Acaso no somos nosotros un número mayor? ¿Acaso nosotros no tenemos también a nuestros ídolos y a nuestros dioses? Levantémonos en contra de Israel. Y entonces se vuelve a dar la batalla. Los israelitas, hermano, con la moral arriba, porque el arca del pacto estaba ahí, empiezan a luchar. Los filisteos también empiezan a guerrear, y la lucha se pone intensa. Pero de pronto, hermano, los israelitas empiezan a ver que los filisteos les están masacrando. Ellos empiezan a ver que los filisteos tienen más fuerza. Ellos empiezan a ver que el arca del pacto no está teniendo ningún efecto en el campo de batalla. Todo lo contrario, ahora hay más muertos de los israelitas. Ahora inclusive entre ellos están huyendo, huida, retirada. Muchos israelitas muertos en el campo de batalla. Para ser exactos, dice el capítulo 4 que ahora mueren 30,000 israelitas. 30,000 israelitas mueren. Ahí los filisteos los están acuchillando, los están masacrando en el campo de batalla. Además de morir 30,000 israelitas, mueren los hijos del sacerdote de Israel. Ofni y Finehas mueren a espada en el campo de batalla. Qué terrible situación. Uno de los soldados que estaba en el campo de guerra logra escapar de la batalla, llega a las puertas de Silo, a las puertas de Jerusalén, y empieza a gritar: 30,000 israelitas han muerto. Los hijos del sacerdote Ofni y Finehas han muerto, y el arca del pacto ha sido robada por los filisteos. Y entonces la gente en Israel comienza a llorar. Las mujeres lloran la muerte de sus esposos, los hijos lloran la muerte de sus padres. Una gran mortandad de hombres vino sobre Israel, la más grande masacre que Israel haya podido experimentar. Ocurrió inclusive con el arca del pacto presente en el campo de batalla. El profeta Elías era un hombre anciano, y dice la escritura que era ya viejo también, un poco ciego, tenía bastante déficit dentro de su cuerpo, y manda a llamar a ese soldado y le dice: ven y declárame lo que ocurrió en el campo de batalla. Ese soldado llega hasta donde
dónde estaba Elí. Dice que estaba en los atrios del templo, en una mecedora. Él ya era anciano, ya no tenía fuerzas, y de pronto este joven le dice: sacerdote, tus hijos murieron en el campo de batalla. 30,000 de nuestros mejores hombres murieron en el campo de batalla. Pero lo más terrible es que el arca del pacto de Jehová ha sido robada por los filisteos. En ese momento el sacerdote Elí entra en un colapso de la impresión, se va para atrás, se pega en la cabeza y cae muerto. Detrás del sacerdote Elí estaba una de sus nueras. Dice que estaba encinta, estaba embarazada. Al escuchar que su esposo había muerto, al ver a su suegro desfallecido en el suelo y ver la realidad de Israel, dice que a esta mujer le vienen los dolores de parto y tiene a un niño. Las parteras lo toman y le dicen: tranquila mujer, tuviste un niño. Esto significa que el legado de Israel está asegurado. Tuviste un varón. Esto significa que hay esperanza para Israel. Pero aquella mujer no ve esperanza, aquella mujer no ve futuro, aquella mujer lo único que puede ver es un Icabod. Mira aquel pequeño y lo único que puede pronunciar con sus palabras con dolores: Icabod, que significa en hebreo: la gloria de Jehová ha sido robada, la gloria de Jehová ha sido quitada. Quiero decirles una cosa, amada iglesia, la hermosa. Los últimos años he viajado por muchas partes de México, Centroamérica y Sudamérica, Estados Unidos y Europa, y quiero decirles algo: en muchas partes yo estoy viendo Icabods. En muchos lugares la gloria de Dios se ha ido y no hay más que un show, no hay más que un teatro, no hay más que una reunión. Pero quiero decirte algo de parte de Dios, iglesia la hermosa: aquí no habrá Icabod, aquí habrá gloria, aquí habrá gloria, aquí habrá poder, aquí habrá presencia de Dios. Si alguien lo cree, de un fuerte amén. Diga: yo lo creo. Diga: yo lo anhelo. ¿Por qué he elegido esta historia para este día y hablarle a los hombres? Porque la más grande mortandad, sequedad de Israel ocurrió con la muerte de 30,000 hombres. La muerte del sacerdote Elí, la muerte de 2 de sus hijos. Esta historia cuenta la historia de 2 familias. La historia de 2 familias. Una familia que fue guiada, gobernada, instruida bajo estándares mundanos, aparentemente y socialmente religiosos, pero interiormente, y digámoslo de esta manera, con resultados terribles. Esta historia es la historia además de otra familia que fue guiada por un sacerdocio correcto. Y en esta historia usted de una manera categórica se va a poner de un lugar o de otro lugar. Esta historia cuenta la historia de 2 familias. Una familia en crisis, una familia en declive, una familia que ha tocado fondo. Y la pregunta salta a la vista: ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo pasó Israel de ser una gran nación respetada por todo Medio Oriente a ser un pueblo subyugado, perseguido, masacrado
y sin la presencia de Dios. ¿Cómo ocurrió este hecho tan lamentable? Tenemos que remontarnos a la historia para descubrirlo. Y yo quiero hablar con usted y quiero que me acompañe al capítulo 1, primer libro de Samuel, capítulo 1. Y aquí vamos a ver 3 características de una familia que está en crisis. 3 características de un sacerdocio en declive. 3 características de un hombre que dejó su responsabilidad de sacerdote y se convirtió simplemente en una fachada que otros querían ver. Lo primero que resalta a la vista es que esta familia se había quedado sin discernimiento. Diga conmigo fuerte: una familia sin discernimiento. Dígalo más fuerte: una familia sin discernimiento está destinada a caminar en confusión. Todos los hombres, ¿cuántos hombres hay aquí? A ver, levanten la mano todos los hombres que hay aquí. Ahora diga conmigo fuerte, así con su mano arriba, todos los hombres, diga conmigo fuerte: un hombre, dígalo más fuerte, un hombre sin discernimiento está destinado a caminar en confusión. La primera característica del declive de esta familia es que se había quedado sin discernimiento. El capítulo 1, el versículo 13 y 14 dice que Ana estaba orando y hablaba en su corazón y solamente se movían los labios. Después vamos a hablar de Ana. Dice: y su voz no se oía. Pero mire lo que dice el versículo número 14: y Elí, el sacerdote, la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria, mujer? Vete y digiere tu vino y luego regresa a la casa del Señor. Una de las principales características del declive de Israel, una de las características del declive de esta nación, pero también una de las características, escúchelo bien, escúchelo con mucha atención, del declive en cualquier hogar, cristiano o no cristiano, es la falta de discernimiento. Uno de los principales momentos en los cuales una familia va a empezar a vivir un declive es la falta de discernimiento. ¿Y qué es la falta de discernimiento? Dice la escritura que Elí era anciano. Elí ya no entendía, ya no discernía. La falta de discernimiento o el discernimiento es la capacidad de poder ver más allá de lo que tus ojos naturales pueden ver. El discernimiento divino es la capacidad de ver más allá de lo que tus ojos naturales pueden ver. Un hombre que ha perdido el discernimiento en su hogar no podrá discernir cualquier tipo de situación espiritual que sus hijos estén viviendo. O la falta de discernimiento en un hombre dará como consecuencia a una probable crisis matrimonial. La falta de discernimiento de un padre traerá como consecuencia una dificultad en su relación entre sus hijos y él. La falta de discernimiento en un hombre y su trabajo laboral traerá crisis no solamente a él, sino a todos los que laboran a su entorno. Un hombre sin discernimiento está destinado a caminar en confusión. Pero quiero decirle a todos los hombres en esta hora, de parte de Dios, que Él no nos llamó a tener un espíritu de cobardía. Dígalo fuerte conmigo, todos los hombres, digan conmigo fuerte: el Señor no me llamó a tener un espíritu de cobardía, sino el Señor me llamó a tener en la presencia de Dios clara en mi mente y en mi corazón. Elí se había quedado sin discernimiento.
El capítulo 2, versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Un hombre sin discernimiento no tendrá la capacidad de corregir y educar a sus hijos en plenitud y en santidad. La falta de discernimiento, hermanos, hombres, varones, sacerdotes del hogar, trae como consecuencia que nuestras vidas estén nubladas en cuestiones de la guianza, la corrección y la ordenanza delante del Señor. El versículo 27 del capítulo 2 dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho el Señor, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa del faraón. Mire lo siguiente: porque Elí no tenía la capacidad de discernir que Ana no estaba ebria, sino que tenía un conflicto dentro de su corazón. Elí no tuvo la capacidad de discernir el pecado que había en sus hijos, y esto produjo que él no los podía corregir. Elí, hermano, había perdido de tal manera la comunión con Dios que Dios tenía que enviarle otros profetas para que le guiaran y le dijeran qué era y cuál era su voluntad. La falta de discernimiento en un hombre, en un sacerdote, en una cabeza del hogar es terrible, es trágica. Pero como lo dije al comienzo, en este lugar no habrá Icabod. En este lugar habrá gloria de Dios, habrá presencia de Dios. Dios levanta en medio de la hermosa una generación de hombres con discernimiento del Espíritu de Dios. ¿Alguien lo cree esto? Dele un fuerte aplauso al Señor y diga: yo lo creo. Además de haber perdido el discernimiento, esta familia, este sacerdote, había perdido la moral. Cuando no hay discernimiento, no hay capacidad de dirección, porque uno camina con los ojos vendados, uno camina en la niebla, en la penumbra, en la incertidumbre. El discernimiento es necesario, y mucho más en estos tiempos tan delicados y peligrosos, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Padres, madres, estamos viviendo en una época en la historia de la humanidad donde la familia está siendo fuertemente atacada. Satanás ha diseñado toda una estrategia para desarticular el concepto de familia que nuestra sociedad tiene. Hace poco, a finales del año pasado, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de viajar a Europa, y nos quedamos asombrados, hermanos, de ver la magnitud del ataque diabólico que la familia cristiana está sufriendo. Desde edades pequeñas a los niños se les están enseñando nuevas ideologías. Sin el consentimiento de los padres, los niños, si lo desean en la adolescencia, pueden empezar a cambiar sus cuerpos, y el gobierno les paga, les patrocina toda esta clase de cambios físicos sin el consentimiento de sus padres. Por otro lado, quizás nosotros podríamos pensar que esto es algo beneficioso para la sociedad, pero por otro lado, las tasas de suicidio adolescente en Europa están, hermano, en alza. Es otra de las pandemias que nadie está hablando. Jóvenes y adolescentes quitándose la vida en muchas partes del mundo. Enfermedades como ansiedad, depresión, ataques de pánico, pensamientos de muerte son el denominador común de las nuevas generaciones. Y los padres, sin falta
de discernimiento, incapaces de poder ver más allá de las cosas comunes y ordinarias de la vida. Iglesia, el Señor nos hace un llamamiento en esta hora a poder fijar nuestros ojos en las cosas que verdaderamente merecen nuestra atención. Y quiero decirle una cosa, y escúchelo con mucha atención a todos los hombres que están en este lugar: cuando usted esté en la presencia del Señor, el Señor no le pedirá cuentas por cuántos coches usted compró a lo largo de toda su vida. El Señor no le pedirá cuenta por cuánto dinero almacenó en una cuenta bancaria. El Señor no le pedirá cuenta de cuántas empresas tuvo, de cuánto dinero ganó. El Señor no le pedirá cuenta de muchas cosas terrenales, pero de lo que sí el Señor le pedirá cuentas es de lo que usted hizo con su casa, con sus hijos, con su esposa. Iglesia del Señor, fortalezcamos esas cosas que valen la pena en el más allá, en la presencia de Dios. Alguien dice amén a esto. No había moral en la familia sacerdotal del sacerdote Elí. Dice el versículo 12 del capítulo 2: y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y mire con mucha atención esto, porque ellos sí conocían a Jehová, no que no supieran quién era Jehová. ¿Cómo no van a saber quién era Jehová si ellos mismos ministraban en el templo? Cuando esta palabra habla de que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová, esta es una palabra hebrea que traducida significa no tenían relación con Jehová. No tenían comunión con Dios. Sabían hacer cosas para Dios. Sabían cantar, sabían instruir, sabían enseñar, sabían hacer muchas cosas para Dios, pero no tenían relación con Dios. Y la falta de relación con Dios en la familia, no solamente en una familia pastoral, sino en cualquier tipo de familia cristiana, es esencial. Enseñar a nuestros hijos a tener una comunión con Dios es esencial. Inclusive diría yo, y lo elevaría al mismo nivel de importancia que traerlos a la iglesia. Quiero decirle esto, hermano, que si usted logró traer a sus hijos a la iglesia el domingo, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque no dejó a sus hijos en casa. Gloria a Dios porque no dejó a su hijo enfrente de una pantalla viendo Netflix, viendo Amazon, jugando videojuegos. Gloria a Dios si usted tuvo la capacidad de empujar a su hijo a la iglesia. Eso es digno, hermano, de reconocer. Pero sabe, hermano, que es aún más sublime que lograr traer a sus hijos el domingo. Sabe que es aún más loable de un padre, de un sacerdote del hogar, enseñar a sus generaciones a tener comunión con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Alguien diga amén a esto, alguien diga gloria a Dios. Enseña a sus hijos a tener comunión con Dios. No solamente les enseñe cosas acerca de Dios, a hacer cosas para Dios. Enséñelos a tener comunión con Dios. ¿Y sabe cómo se enseña esto, hermano? Con el buen ejemplo. Usted no se podría imaginar la cantidad de jóvenes que yo me he encontrado en los campamentos, congresos juveniles, que vienen y me dicen: hermano Mike, usted no se imagina cómo es mi papá de verdad. Usted cree que es de una manera y todos los hermanos creen que él es de una forma.
Pero cuando llega a casa, si supiera cómo le habla a mamá. Cantidad de adolescentes por internet me escriben y me cuentan sus historias. Si usted supiera que mi papá no es lo que él dice ser en la iglesia. Si supiera cómo nos habla a nosotros, con insultos, maldiciones, golpes, lleno de ira, de enojo. Yo ya no quiero ser cristiano, hermano Mike. Yo ya no quiero ir a la iglesia. Un gran nivel de deserciones entre jóvenes y adolescentes del cristianismo es por las heridas que sus propios padres les han infligido, por una doble moral, por un doble cristianismo. Quiero decirle algo, iglesia, y escuche con mucha atención a todos los padres que están aquí, padres y madres que están aquí. Usted puede dejarle herencia a sus hijos en esta tierra: un buen coche, una buena carrera, una maestría, que aprenda idiomas, puede dejarle casas, puede dejarle negocios, pero la herencia más grande que un padre le puede legar a un hijo es la comunión personal con Dios, la comunión real con el Espíritu Santo. Dele un fuerte aplauso al Señor y diga: Señor, ayúdame. Comienzo a finalizar este mensaje. Además de no tener moral, no tenían visión, no había palabra. Cuando no hay discernimiento, viene el pecado. Y cuando hay pecado, se saca la palabra del Señor. El capítulo 3, versículo 1, mire lo que dice con mucha atención, porque es muy interesante. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué dice, hermano? Y la palabra de Jehová, ¿qué dice? Escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Cuando en una familia no hay discernimiento, el pecado va a venir. Y cuando el pecado viene, hermano, la palabra es rechazada. No hay proyección, no hay planes, no hay vistas al futuro. Yo hablo mucho con los adolescentes. Mi ministerio en parte tiene mucho que ver con jóvenes y adolescentes, y me gusta mucho juntarme con ellos, dialogar con ellos y preguntarles: ¿qué piensas del futuro? Antes, en mis tiempos, ¿verdad? Mis amigos y yo soñábamos con ser astronautas, llegar a la luna. Soñábamos con ser médicos, abogados, ingenieros. Soñábamos, hermano, con cosas impresionantes, inclusive en el ámbito espiritual. Quiero ser pastor, misionero, evangelista, cantante, cristiano. Tengo proyecciones. Pero hoy yo me acerco a los adolescentes y les pregunto: oye, ¿a ti qué te gustaría hacer? Y me dicen: yo quiero ser youtuber. Yo quiero dedicarme a hacer TikToks en internet. Quiero ser gamer. A lo mejor esto a usted le suena como en chino, ¿verdad? Pero son las nuevas aspiraciones de nuestras generaciones, hermano. Y no quiero decir que un chico no se pueda dedicar a hacer cosas en internet. No quiero decir tampoco con esto que quizás siendo gamer o haciendo cosas en internet un joven no pueda progresar en la vida. Pero lo que le estoy intentando decir, hermano, es que en una familia que no hay discernimiento, vendrá el pecado. Y si el pecado viene, la visión será estancada. La palabra se irá de nuestros hogares y la visión se estancará. No habrá proyección, no habrá futuro. Pero quiero decirle algo de parte de Dios, iglesia, y es que el Señor ha dado a las familias cristianas la capacidad, escúchenlo con mucha atención, el Señor, hermano, a lo largo de la historia ha capacitado
capacitado a hombres y a mujeres de parte de Dios para instruir a sus generaciones. De tal manera, hermano, que hubo tiempos en la historia de la humanidad, siglo XVIII, siglo XIX, donde se levantaron grandes ingenieros, grandes científicos, grandes abogados, grandes poetas cristianos, grandes científicos. Quiero decirle una cosa: el Señor está levantando entre nuestros hijos una nueva generación de hombres y mujeres que lleven la luz de Cristo hasta los últimos rincones de nuestra sociedad. ¿Alguien lo cree esto, hermano? ¿Alguien puede decir amén a esto? Ore por sus hijos y dígale al Señor: Señor, si tú lo haces un empresario, que Él lleve tu luz allá donde Él esté. Si tú lo haces abogado, ingeniero, político, necesitamos jóvenes con el temor de Jehová en los escaños de la política, dirigiendo nuestras naciones. Tiene que haber visión, iglesia. Tiene que haber visión. Termino con esto. Aparentemente una iglesia moría, una familia estaba en crisis. Pero mientras una iglesia moría, una familia entraba en crisis. 30,000 hombres morían en Israel. Nacía un hombre de Dios. Su nombre era Samuel. 30,000 hombres muertos, el sacerdote muerto, sus hijos muertos, el arca del pacto robada. Pero en medio de la desesperación, un hombre de Dios se levantaba con el poder del Espíritu Santo. Su nombre era Samuel. Su nombre era Samuel. Y sabe una cosa, lo que produjo el nacimiento de Samuel fue el quebrantamiento de sus padres. Para ver a nuestras nuevas generaciones que alcancen la presencia de Dios, un conocimiento de parte de Dios, y que ellos vuelvan a tener proyección, se necesita con urgencia un quebrantamiento de parte de los sacerdotes del hogar, de la casa de los hombres. En este caso fue Ana la que fue quebrantada. Dice el capítulo 1, versículos del 9 al 11. Si usted los lee, dice lo siguiente: y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, hizo voto. Mire lo que pasa con Ana, que ella tenía una petición al cielo, ella quería un hijo, pero ella quería ese hijo para la gloria del Señor. Entonces dice la escritura que ella se quebrantó, oró amargamente y ayunó y lloró a Jehová e hizo voto. Si Dios ha de levantar a la nueva generación, lo va a hacer a través de las rodillas de los padres y de las madres que ruegan al Señor para que su gloria se vuelva a depositar en nuestras generaciones. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? ¿A cuántos dicen gloria a Dios? Es tiempo de levantarnos y orar por las nuevas generaciones, padres. Es tiempo de predicar con el ejemplo el evangelio de Jesucristo. Es tiempo de modelar a Cristo como padres y madres. Es tiempo de que ellos conozcan la verdad de Cristo. Sí, a través de la iglesia, a través de los líderes de la iglesia, a través de los cantantes que ven en YouTube, a través de las predicaciones que ellos ven en internet. Esto es bueno, pero es mucho mejor que ellos vean a Cristo a través de sus padres.
Esto, iglesia, traerá familias avivadas por el poder del Espíritu de Dios. Alguien dice amén a esto, alguien dice lo creo, alguien dice gloria a Dios. Ana fue quebrantada y su quebranto trajo como consecuencia el nacimiento de Samuel. Y una vez que Samuel nace, él tiene una encomienda y una característica, y con esto termino. Voy a pedir a los chicos de la alabanza que me acompañen. Samuel viene y nace con una encomienda, nace con una determinación. Y esta es la consecuencia de una buena guianza, una buena dirección, un buen ejemplo. Samuel vino cargado de deseos de trabajar para Dios y dedicación para el Señor. Mire lo que dice capítulo 2, el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 18. Este pasaje, hermano, este pasaje en muchas ocasiones a mí me ha ministrado, me ha sanado, me ha confrontado. Mire lo que dice el capítulo 2. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. ¿Por qué este pasaje es tan relevante en esta historia? ¿Por qué es tan relevante que Samuel hiciera algo que se esperaba que él hiciera? Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Era lo que cualquier aprendiz de sacerdote hacía. ¿Sabe por qué era tan impresionante que Samuel lo hiciera? Por el entorno en el que él se encontraba. Él no tenía buenos ejemplos a un lado. El sacerdote Elí, sin discernimiento, sin dirección. Los hijos del sacerdote Elí, hombres que hacían lo malo. Pero Samuel había nacido en el fuego de Dios, en el clamor de su madre. Y aunque su madre no era la que lo estaba instruyendo ahí directamente, porque Samuel desde pequeño fue entregado al santuario, estoy convencido, y así lo dicen la mayoría de los teólogos, que desde la distancia la madre de Samuel se había comprometido a clamar constantemente al Señor por la vida, el crecimiento espiritual y la guianza del Espíritu Santo en la vida de Samuel. Samuel tuvo todas las razones para tirar la toalla y decir: yo no camino más con Cristo. Samuel tuvo todas las razones para decir: aquí hay malos ejemplos. Samuel tuvo todas las razones para decir: yo no continúo con el camino que se me fue enseñado. Pero dice la Escritura que todas las mañanas el joven Samuel se levantaba, se ponía su efod, su vestimenta de adoración, y ministraba en la presencia del Señor. Yo estoy pidiendo a que el Señor levante una generación de jóvenes y adolescentes que quieran ministrar la presencia de Dios. Pero ¿sabes cuándo va a ocurrir esto, papá, mamá? ¿Sabes cuándo va a ocurrir esto? Cuando tú modeles a Cristo en tu familia, cuando tú modeles a Cristo a tus hijos, cuando tú seas el vivo reflejo de que es posible vivir una vida plena en el Señor. Y no los abandones a la educación que les puedan dar en la escuela o en la iglesia o en la calle. No, es responsabilidad de los padres la educación de los hijos. Tal como lo dice el Shema Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y enseñarás esto a tus hijos al acostarte, al levantarte, al andar por el camino. Póngase de pie.
Porque la última característica de un hombre guiado por Dios es que vive en integridad y va creciendo en su vida espiritual. Dice el versículo 26 del capítulo 2: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Me encanta lo que dice el versículo 35: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí su ungido todos los días. Una generación de jóvenes, de niños, guiados por la presencia del Señor, siendo modelados por padres dedicados y entregados al Señor. Busque conmigo, y con esto terminamos, capítulo 3 de primer libro de Samuel. Con esto terminamos, versículo 19. Porque quiero no nada más leer este pasaje como un pasaje que pasa desapercibido, sino quiero leerlo como una oración de parte de Dios para ustedes, una declaración de parte de Dios para todos los padres de la iglesia La Hermosa. Miren lo que dice, capítulo 3, versículo 19. Cuando usted esté ahí, de un fuerte gloria a Dios. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y todo Israel, desde Dan, que está en el norte, hasta Beersheba, que está en el sur, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Hermanos, viene un tiempo donde todos van a reconocer que en ese hogar algo sobrenatural está ocurriendo. Viene un tiempo para las familias de la iglesia La Hermosa, que de todas partes se reconocerá que Dios está haciendo cosas grandes en medio de sus familias, desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste del Perú. Se hablará de las grandes maravillas que Dios está haciendo en este lugar. ¿Alguien lo cree en esta hora? Si usted lo cree, dele un fuerte gloria a Dios y dígale al Señor: yo lo creo, Señor.